Y ya en camino a este año electoral, ¿qué pasará con el discurso populista de los diferentes candidatos y cómo ha prosperado en otras elecciones en la región? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Populismo, pero antes los dejo con una nota desde el Tribunal Supremo Electoral. Para el semiólogo Ramiro McDonald, es comprensible que los partidos políticos busquen una posición privilegiada en la papeleta electoral, y es que la parte más codiciada es la esquina superior derecha. Posiblemente esta papeleta va a convertirse como una cuestión, como un cartón de lotería, donde aparezcan todas las fotografías, y muchas, porque son como 20 y pico, no sabemos cuántos al final y al cabo. Entonces lo que se están peleando son ese primer lugar extremo en el cuadrante derecho de la primera fila. Eso es lo que quiere obtener, o por lo menos los primeros puestos. La razón de querer ocupar las primeras casillas de la papeleta, y en especial la del lado derecho, es porque físicamente el cuadrante superior derecho atrae la atención visualmente. Porque cuando la gente llega a votar, tiene apenas un segundo, o 2 o 3 segundos, para revisar dónde está su candidato. Y lo primero que mira es esta parte, en la parte superior derecha, y después baja hacia la parte inferior derecha, que es los últimos 2 cuadrantes que prácticamente estará viendo. Por eso se están peleando realmente el espacio a donde van a ubicar las fotos de los candidatos. El semiólogo explicó que una razón de por qué el ojo se centra más en el cuadrante superior derecho es porque se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, y que es cuando la vista por microsegundos le presta mayor atención a esa parte. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos esta semana dando una mirada internacional a lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué pasa con las opciones políticas? En el 2018 se dieron elecciones trascendentales en la región. ¿Qué va a pasar en 2019? Y sobre todo con esta tendencia, esta corriente de populismo que está visitando a diferentes países. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Populismo. Damos la bienvenida en el estudio al analista geopolítico Estuardo Rodríguez Aspurún. Muy buenas noches. Buenas noches. Ven. Y nuestro analista Estuardo Zapeta. Buenas noches, Estuardo. Buenas noches. Comencemos con una mirada a lo que ha ocurrido en 2018 en estas diferentes elecciones. Ponemos 2 ejemplos, México y Brasil. Licenciado Rodríguez. Wow, México y Brasil. México y Brasil. Bueno, Brasil acaba de iniciar hace unos días. El primero toma de posesión fue enero de 2019. Inicia Bolsonaro, toma posesión, por cierto, un discurso muy interesante, pues, digno de estudio, por cierto. Igual que el de AMLO. López Obrador, que él sí empezó un mes antes. Primero 1 de enero, 1 de diciembre. 1 de diciembre. Sí. O sea, son precisamente gobiernos que acaban de tomar posesión. Hacer un análisis de la gestión en este momento es imposible. Pero sí se puede hacer un poquito de análisis sobre lo que han ofrecido y donde podemos hablar, que lo hablamos con ustedes fuera de cámaras, del tema del populismo, ¿verdad? ¿Cómo llegan estos candidatos ahora presidentes a tomar el poder? En una forma muy interesante, sobre todo en el caso de Bolsonaro, porque hay un partido de los trabajadores muy desgastado, 13 años en el poder, donde tanto Lula como principalmente Lula, ¿verdad? Llega incluso a tener un proceso de persecución penal, donde termina pues encarcelado, de hecho así está, y donde el desencanto de la población hacia ese tipo de trabajo, sobre todo la gestión de gobierno, que trabajó muy mal, al final sobre todo, y había mucha expectativa en los primeros años, porque a pesar de que estaban haciendo demasiados proyectos de clientelismo político, sobre todo ustedes saben que esto no es algo que nos sorprenda en Guatemala, porque también lo hemos aprendido de ellos. Incluso programas que llegaron sociales, a reproducirse acá. Exacto. En nuestro país. Entonces eso conllevó a que, bueno, caminara un poco, la economía estaba pujante, pero eso es un costo, ¿verdad? El costo del clientelismo político, sobre todo la bolsa, que oímos aquí en Guatemala, pero también en Brasil, esos proyectos sociales tienen un costo alto, ¿verdad? Y terminan siendo un problema para los mismos gobiernos, ¿verdad? Pero son propuestas muy populistas que caminaron muy bien en este caso. Por cierto, Bolsonaro no hizo esa propuesta. Hizo una propuesta diferente a combatir ciertas cosas
ejemplo, ¿verdad? Restringir ciertas ideas que están avanzando, sobre todo de un socialismo muy fuerte en el tema del gobierno que estuvo anterior, ¿verdad? Cuando vemos las elecciones de 2018, estamos hablando de AMLO, Bolsonaro. ¿Cómo se ve desde la perspectiva de Guatemala, que nos estamos preparando también a un proceso electoral en junio de 2019, Héctor? Bueno, mencionaste dos países que por lo cercano y también por las similitudes que tenemos con México y Brasil, más con México creo yo, vemos los populismos bastante establecidos. El populismo es parte de la demagogia política y la demagogia es una aberración de la democracia, pongámoslo así, ¿verdad? Así como el mercantilismo es una aberración del mercado, la demagogia es una aberración de la democracia. Generalmente eran los partidos de izquierda y las propuestas de izquierda las que eran populistas. Aquellas propuestas que en la definición más sencilla es gente que pretende o propuestas y candidatos que pretenden estar al lado del pueblo, del lado de los pobres, del lado de los más necesitados, de los y que ofrecían políticas asistencialistas, ¿verdad? Y entonces darles todas las opciones y generalmente el populismo es un populismo suma cero. O sea, un populismo en el cual el discurso principal es, ajá, aquel tiene dinero porque es el dinero que le quitó a usted. Y aquel tiene riqueza porque es la riqueza que le quitó a usted. Ese era generalmente el discurso populista. Bien de izquierda, de una izquierda bastante radical que llegaba al poder a partir de ese discurso. Pero, oh, sorpresa, a partir de, entrando ya al año 2000, vemos un cambio en el péndulo populista y entonces las derechas del mundo empiezan a ver que el populismo funciona para llegar al poder. Y entonces ahora son las derechas del mundo las que han tomado el populismo y lo han llevado hacia una exquisitez de transformación, pero siguen siendo populistas. Caso en punto Trump, caso en otro que está sonando muchísimo en el mundo hoy, Vox en España. Ese caso es de analizarlo también. Los mismos casos de Escandinavia, que uno se sorprendería en sociedades bastante desarrolladas, que uno dice, ya pasaron de aquellas necesidades básicas, cómo regresan los populismos, y los populismos regresan siendo anti-inmigrantes, anti algo, pero siempre son nacionalistas. Los populismos de derecha son anti algo a partir de un conservadurismo bastante rancio, por ejemplo, anti-aborto o anti-gays o anti lo que querrá, pero en ese punto... Antifeminismo, por ejemplo. Sí, y el populismo, tanto como el socialismo, al final se juntan, en el cual los dos proponen que la única solución es una intervención del Estado y de quien se está proponiendo para llegar a el poder y entonces solucionar eso. AMLO por el lado, digamos, mexicano, del lado de la izquierda. Bolsonaro por el lado de la ultraderecha, en el lado de Brasil. Pero los discursos son bien similares, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer uno, qué va a hacer otro? Eso ya en la ejecución es donde se va a ver. Y el caso que estamos viendo en un desarrollo muy interesante es el caso de Trump. Licenciado Rodríguez, ¿qué es lo que hace tan atractivo el populismo que ahora la derecha está replicando lo que tal vez hacía la izquierda en años anteriores, que lo hacían en el tema de reivindicación social, pero vemos que la derecha lo ha tomado más como un discurso más de una narrativa de ideas, del tema de la convivencia social? ¿Qué es lo que hace tan atractivo el populismo? Es que realmente a la gente no le interesa escuchar o no quiere escuchar que le vengan a hablar de los problemas, que le vengan a decirles, miren, estamos mal, tenemos que sacrificarnos, tenemos que ahorrar, tenemos que dejar de gastar. Y es preferible a la gente, en lo personal, el escuchar y decir, bueno, miren, podemos salir adelante, hay opciones bonitas. O sea, endulzarle un poco el oído a la gente. Prefieren escuchar estas opciones a escuchar las cosas de, miren, tendría que hacerse responsable de sus gastos, ¿verdad? Si le miren, no, tal vez el gobierno pueda ayudar, puede solucionar algo. Y eso es populismo, ¿verdad? Y lo que decía Estuardo, me gusta mucho ese tema, separar rápidamente, porque la gente confunde. El populismo puede ser una forma de hacer una propuesta o de informar al electorado de qué opciones pueden ver. Pero la demagogia es el gran riesgo. La demagogia sí es una forma terrible, es una calumnia, es una mentira al electorado,
donde realmente no se le va a cumplir algo que se le está proponiendo. Por eso es bien importante que la gente que nos está escuchando ahora que vienen elecciones sepan poder dimensionar de las propuestas que están escuchando de los candidatos. Que pueden decir, bueno, me lo pueden endulzar con un poco de populismo, pero bueno, me gustaría saber un poco más, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Con quiénes se va a reunir para hacerlo? Y entonces, en esa forma podemos caminar. ¿Y cuánto cuesta? ¿Y quién va a poner el dinero? ¿Y quién va a pagar? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Dónde va a salir el dinero para eso? ¿Sí? Y que eso ya no sería populismo, porque le van a decir, mire, lo va a pagar usted con sus impuestos. No se lo van a decir así. Claro, y eso sería, ahí murió la eso sería impopular. Es gratis, ¿verdad? Y eso sabemos que no es, ¿verdad? Que alguien lo va a pagar y normalmente somos los contribuyentes quienes vamos a pagar estas cosas. Pero eso no se va a decir. Es bien peligroso esto. En Guatemala hay populismo, ha habido populismo y va a haber más populismo. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y cuál es la cosa con estos temas? Es que es lo que se está dando, es la tendencia a nivel mundial y no es algo que está exento nadie. Incluso en Europa, como bien lo decías, en Europa se está dando, usted me va a decir, sí, es que son sociedades muy educadas. No tiene mucho que ver eso. Tiene que ver cómo se presentan los discursos que van a tener cierto éxito con las poblaciones o el electorado. Que puedan conectar con el electorado. Y el populismo es una opción muy rápida, muy eficiente para poder conectar con el electorado. Me parece muy interesante lo que dice el licenciado Rodríguez de que populismo ya hubo, va a haber y seguirá habiendo en la oferta electoral. Pero tenemos que identificar cuáles de estas alternativas populistas están apoyadas en pura demagogia y cuáles sí van a tener cierta viabilidad. ¿Cómo podemos nosotros pues pulir ese criterio para decir, me está dando una idea populista, pero eso es demagogia? Sí, mira, yo creo que el populismo es básicamente un medio para llevar un mensaje de manera a veces muy encendida y todo esto. Características de los populistas es, primero, que son muy carismáticos. Los populistas tienden a ser muy carismáticos. Y si no, mira a Le Pen en Francia, por ejemplo, ¿verdad? A la ultraderecha francesa. El movimiento 5 estrellas en Italia. Exacto, 5 estrellas en Italia. Agarran un tema. El populismo no apela a la razón, entendamos eso. Puede ser una sociedad muy educada como Suecia, donde acabamos de ver, donde vamos y empezamos a ver exabruptos populistas. Y uno dice, pero tan educados que son. No importa la educación. El populismo básicamente no apela a la razón, apela a la emoción. Y por eso voy al caso de Trump. Y vamos a ver varios casos aquí en Guatemala, en el cual él apeló a su macero, a decirle, es que los trabajos que ustedes no tienen es porque vienen migrantes y es porque vienen centroamericanos y se los quitan a ustedes. De todos modos, igual no lo quieren hacer. Pero a la gente le pareció esa posibilidad. Conectó y otra vez su macero. Lo que aquel tiene es porque usted no lo tiene. Así es que yo lo voy a apoyar a usted para tener lo que aquel tiene y se lo vamos a quitar de alguna manera. Y vamos a empezar a ver, por ejemplo, es muy anti-inmigrante. El populismo tiende a ser también muy nacionalista, ultranacionalista. Eso lo vemos en Francia, lo vemos en España, lo vemos por ejemplo, en Suecia, lo estamos viendo en Estados Unidos. Y es un discurso que la derecha sí ha manejado bien. La izquierda no fue muy nacionalista y ahí es donde creo que perdió un espacio la izquierda en esa narrativa, en el populismo. Vamos a la pausa, la etiqueta SF Populismo. Regresamos con más de este tema. Seguimos hablando sobre la oferta electoral y el populismo luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Populismo. Seguimos hablando de este tema. Trasladémonos a Europa. ¿Qué está pasando en el viejo continente? Europa, con su tradición de repúblicas sólidas, de partidos con larga data, en donde hay ya una costumbre de consensos. Pareciera que también está entrando en crisis estos grandes partidos y comienzan a emerger agrupaciones, como mencionaba Estuardo y el licenciado, agrupaciones nacionalistas, agrupaciones populistas que reivindican discursos más locales. ¿Qué está pasando en Europa, licenciado Rodríguez? Lo decía hace un rato con ustedes. Suena como un poco curioso
pero creemos que Europa se está latinoamericanizando. Hay muchas tendencias. Los partidos tradicionales, por ejemplo en España, el Partido Popular y el Partido Social, el PSOE, están en crisis. Y entonces nuevas propuestas como Ciudadanos, Podemos, y ahora con la nueva opción de este personaje de Vox, ¿verdad? Hacen muy, muy interesante las propuestas políticas en España. Yo no estoy diciendo que sean buenas, malas, solo estoy diciendo que hacen más interesante que la gente otra vez vuelva a decir, bueno, la gente vuelve a interesarse Exacto. en las opciones políticas, lo vimos en el pasado con Podemos, Ciudadanos y ahora que emerge Vox. Pero ¿qué tienen que hacer o qué van a hacer los partidos tradicionales? ¿Van a tender a morir o tienen que mutar en un discurso que se parezca más a estas nuevas opciones? Un ejemplo claro, Vox anda con esto, con el teléfono, ¿sí? Y se graba, hace selfies, hace videos, y eso es muy atractivo para el electorado, porque se siente muy fresco, se siente muy legítimo, habla con la gente en la calle y no es algo armado, o sea, es algo real, está con la gente. Incluso a veces hay gente que lo está rechazando, pero lo usa igual, porque dice, hey, esto vende, ¿verdad? Y eso lo ha tomado de algunas propuestas o algunos proyectos políticos que se han dado en Latinoamérica. Ejemplo, en Colombia, que hace poco también hubo elecciones, ¿verdad? Que ganó Duque y estuvo Fajardo y bueno, estuvo Petro, y donde ellos trabajaron unas propuestas muy frescas, en las que mejor lo logró posicionar, para mi gusto fue Fajardo, pero igual logró convencer más Duque en esta situación muy especial de la coyuntura política colombiana, ¿verdad? Entonces, solo para dar un ejemplo ahí, relacionado a lo que estamos hablando con Europa. Está el tema de Austria, que hay un gobierno que es con una tendencia muy nacionalista, de una derecha muy extrema. Muy interesante el proyecto, un proyecto joven, pero que va caminando y que creería que muchos de los países europeos de alguna u otra forma van a ir encaminados por esas ideas. Por esa tendencia. Europa, lo mencionaba Estuardo en el bloque anterior, llama la atención que estos discursos nacionalistas, estos discursos antimigrantes están pues llamando la atención del votante europeo. ¿Está en crisis el sistema de partidos del viejo continente o tienen que ellos proponer algo nuevo? Mira, el mismo Brexit, que lo hemos discutido muchas veces en radio con Estuardo, con el tocayo, el mismo Brexit nace precisamente su origen está en una opción populista. Y ahora los problemas que tiene el Brexit pareciera que los siguen problemas en la que está misma Inglaterra. Sintonía de esos populismos que de están peleando. De hecho, Prensa Libre llevaba y los medios llevaban un titular de cómo nos va a afectar a nosotros el Brexit, ¿verdad? En varias industrias aquí en Guatemala. O sea, el populismo tiene efectos. Pero vámonos al otro lado del mundo. Mira Filipinas. Otro populista. De ultra recontraderecha. De mano dura. Sí, ultra mano dura, super mano dura. O sea, por eso no es solamente tercer mundo, ni es solamente España o Austria, o Le Pen ¿cómo se llama? En Francia, o nos vamos a Trump en Estados Unidos, o Costa Rica mismo está entrando en unos procesos populistas muy interesantes. Otra vez, el populismo, insisto, no tiene que ver mucho con el nivel educativo de un pueblo, porque no apela a la razón, apela al sentimiento y busca poblaciones que van a tener una reacción positiva hacia esa propuesta. ¿Qué fue lo que hizo Trump para llevar su propuesta populista? Básicamente buscó a los rednecks, buscó a los WASPs, a los White Anglo-Saxon Protestant, buscó no voy a decir otras palabras que se utilizan para describir a ese bueno, a los electorado. demócratas de Reagan y a los también. demócratas desencantados. Claro. Se aprovechó también de una debilidad de los demócratas. Los demócratas en Estados Unidos creo que entendieron, y una de las grandes expresiones ahorita en Estados Unidos, Beto O'Rourke, en Texas, que fue el que compitió contra Ted Cruz. ¿Verdad? Él es del distrito 16 creo, de Texas, El Paso y todo. Que puso en apuros. Y lo puso en apuros a Ted Cruz. O sea, un senador fuerte. Y miras a Sanders, que es un populista consumado, pues, ¿verdad? Entonces, creo que no es de si son educados o ricos o pobres los países. Es la capacidad de conectarse. Es la capacidad de comunicar y de llevar un discurso al sentimiento, no a la razón. Y eso lo vamos a ver en estas elecciones. Y curioso,
A mucha gente le gusta eso. Y en Guatemala, vamos a ver, un populista clásico, el Pollo Ronco, ¿va? Que incluso la gente después lo perdonó a un condenado. Sí, pues, y Pico de Oro. Esa noche, precisamente, aquí en este canal fue, en Guatevisión, donde dijo que había matado no a uno, sino a dos. Subió 6 puntos. Claro. La gente le aplaudió y lo premió. Y tenés Pico de Oro, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que regresar a la razón en política. Tenemos que pensar. Tenemos que ver y hacer esas preguntas fundamentales. ¿Qué propone? ¿Con base en qué propone lo que está proponiendo? ¿Cómo piensa hacerlo? ¿Bajo cuál método? ¿Bajo cuáles estrategias, acciones, tácticas? ¿Cuánto cuesta? ¿Con quién se va a unir para hacerlo? Como preguntaba ya Estuardo. Y sobre todo, ¿cómo va a medir los resultados? ¿Cuáles son sus indicadores de éxito? ¿Y qué pasa si fracasa? ¿A quién se le va a cobrar eso? Bueno, quiero conocer su opinión sobre el populismo en Estados Unidos y esto que provocó la ola Trump y ahora la ola azul que toma la Cámara de Representantes, también con una tónica populista. Yo creo que va a estar de acuerdo conmigo Estuardo del Tocayo. El mejor populista que hay en Estados Unidos no es Trump, es Sanders. Lo dijo Sanders, sí, Bernie Sanders. Si Bernie Sanders se hubiera puesto, si lo hubieran dejado a los Clinton, que él fuera el candidato presidencial y con Trump, no he visto unas ¿Qué pronóstico hubiese tenido usted? Reñidas, tan reñidas que posiblemente de repente Sanders se le mete de presidente a Estados Unidos. ¿Por qué? Y voy a dar un ejemplo muy sencillo, porque tal vez no nos creen esto, el tema del populismo con la gente educada. Imagínese usted, un ejemplo muy claro. Imagínese la gente más educada en Grecia, que llegó en un momento dado, hace unos años, a que el 33% de la población estaba desempleada. Llega alguien a decirles, ¿por qué tenemos que estar sin trabajo? Usted debería estar trabajando y ganando bien, porque usted se lo merece, porque usted es una buena persona, porque usted es una persona muy trabajadora. Lo invito a que me apoye. Usted de alguna forma ahí le está entrando la emoción. Y eso vende. Así entró Sanders, por ejemplo. Sanders le entró a los jóvenes. No están teniendo trabajo, jóvenes. Ustedes se merecen lo mejor porque ustedes son el futuro de este país. Y les entró muy bien. No quise poner ejemplo de Trump porque muy bien lo dio Estuardo. Y entonces así es como entra en populismo, en educados. Imagínate a gente que no es tan educada, ¿verdad? Entra todavía más fácilmente. Claro. Ahora, decía Estuardo una idea. Se combate el populismo con la razón, pero hay que reconocer que la razón no se vende tan bien como el populismo. ¿Cómo se puede vender una idea para, bueno, contrarrestar al menos las propuestas populistas con cuestiones, preguntas para lograr llegar al cómo, llegar al con qué, con quiénes, y cómo se puede también la razón mover en este mar de emociones, de emotividad? Y por eso te decía, hay que, digamos, no es una tesis de filosofía, no sé, epistemología ni nada de eso. Son preguntas sencillas que usted tiene que hacerse, que el televidente tiene que hacerse a la propuesta que le están haciendo. Otra vez, ¿cuáles son las bases para proponer lo que está proponiendo? ¿Verdad? ¿Por qué está proponiendo esto? ¿Es factible? ¿Con quién se va a unir para hacerlo? ¿Cuáles son sus estrategias, sus tácticas? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién va a poner el dinero para hacer eso? Porque yo puedo proponer un comedor solidario en cada aldea en Guatemala, y son ¿cuántas? 29,000 aldeas. ¿Verdad? Y la gente, sí, porque todos quieren comida gratis. Es factible, es posible. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién tiene que dar el dinero? ¿Cómo voy a medir el éxito o el fracaso de dicha propuesta? Hablamos de Brasil al principio. Al inicio. Pero, ¿por qué nos afecta en Guatemala? Porque muchas de las estrategias que utilizó precisamente Lula y después de, ¿cómo se llama la presidenta? Dilma Rousseff. Sí, Dilma Rousseff, fueron implementadas aquí por la UNE. Los comedores solidarios, la repartición del bono escolar, la repartición de las... Familia Progresa. Tu Familia Progresa. Todos esos programas no eran idea creativa fueron copia de Brasil. Y por eso es que Lula vino a Guatemala. Y Lula lo que quería era vendernos aviones, básicamente ¿cómo se llama? Tucanos. Tucanos 1, Tucan 2, ¿verdad? Y por eso le dieron un plato de hilachas allá en un comedor solidario. Ajá. Entonces, pero eso de ir a comer al comedor solidario es parte de eso. Y vamos a ver, ¿verdad? Una cosa es campaña política y yo te lo digo, es bien difícil distinguir una cosa de la otra. Por eso, un regreso a la razón sería hacerle preguntas sencillas. Tampoco tiene que ser uno la gran pregunta, pero miren,
¿esto cuánto cuesta? Solo con esa pregunta, ¿ya? Y la más difícil de todas es, mire, señor candidato, mire, señora candidata, ¿y quién va a poner el dinero para eso? Ah, pues usted con sus impuestos. Ah, vaya. Entonces explíquemelo bien porque no estoy muy seguro que este programa sea exitoso y sobre todo tenemos otras prioridades para mis impuestos, tenemos prioridades en salud, en educación, en seguridad, en justicia, la lucha contra la corrupción tiene que seguir, ¿verdad? Entonces, sí, la razón la podemos usar, aunque sea a nivel tan primario y tan sencillo, pero usémosla, porque es la única forma de combatir la promesa de sentimiento. La emoción, emoción, lograr bajar la emoción un poco. Si hablamos del ejemplo guatemalteco, el populismo ha tenido éxitos, se puede hablar de éxitos aquí en Guatemala, del populismo, de caudillos que han logrado llegar al poder y tener y manejar ese tipo de discursos. ¿Cuáles serían? Sí, yo creo que el padre del populismo en Guatemala lo dijo muy bien Estuardo, es Alfonso Portillo. Él sabe vender muy bien con un discurso populista. Todavía tiene bastante vigencia, incluso con todo lo vivido, todo lo que ha... Estamos haciendo mucha promoción aquí en este ejemplo, pero ya la gente también, ahí sí la gente más acá saben que hubo ya mucho desgaste con ese personaje, pero ha sido la persona que mejor lo ha hecho. Que mejor lo ha manejado. El que mejor lo ha manejado, pero te cuento una cosa así con esto, siguiendo los ejemplos. Usted, teleaudiente, cuando usted está escuchando a un discurso, sobre todo el discurso conservador principalmente, que le dicen vamos a proteger la familia y apoyar la familia. Vea usted el ejemplo que ha tenido la persona en su familia. Porque si le está hablando un discurso de familia, conservador y todo esto, vea cómo ha sido él como esposo, como padre y todo eso. Y se van a dar cuenta rápidamente un ejercicio muy fácil, que no es verdad lo que le está diciendo. Si le está hablando un discurso de esto, tendría que haber sido un ejemplo en su propia casa para poderlo aplicar a la sociedad. Y he visto muchos discursos de esto, 3, 4 candidatos que no son precisamente el mejor ejemplo a temas familiares, como lo están proponiendo. Claro, porque ¿verdad? Quieren subirse a este discurso que saben que tiene sus adeptos. Pero la gente tiene que hacer eso, razonar eso, investigarlo y darse cuenta de que entonces no le están diciendo las cosas como son. Y entonces ya no son populistas siquiera, sino son demagogos. Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta SF Populismo, regresamos. Seguimos hablando de las opciones populistas y cómo distinguir los diferentes discursos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Populismo. Estamos analizando cómo estos discursos pues tienen éxito tanto en campañas electorales y luego en gestiones gubernamentales. Pero ¿qué pasa también con los temas sociales en donde también permea el discurso populista? Por ejemplo, con los migrantes, con la migración, donde hay muchos enfoques de populismo. Estuardo. Sí, mira, nosotros vemos ahorita un movimiento de población de Guatemala y Centroamérica norte hacia Estados Unidos, Honduras, El Salvador y Guatemala, y solo guatemaltecos es aproximadamente 3.2 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, ¿verdad? De los cuales un número que me sorprendió a mí, que fue publicado recientemente, estos días de Navidad fue publicado en Estados Unidos, que de los 3 millones era no más de 20,000 gentes que, bueno, yo estaba en Estados Unidos, que estábamos legalmente en Estados Unidos. Claro. De 3 millones, arriba de 3 millones. Ver esos números sí sorprende enormemente. Lo miramos, por ejemplo, en Alemania, que a la misma Merkel, de su mismo partido, que es la derecha, la democracia cristiana en Alemania, pero es una derecha no radical, sino una derecha moderada alemana, y le surgió precisamente la guerra interna. Y estamos viendo que el populismo está afectando poblaciones jóvenes, sobre todo mirarse el nacimiento fuerte de un neonazismo, por ejemplo, en Europa, de un anti-inmigrantes en mismo Estados Unidos. En Inglaterra, ¿verdad? Se ve también la misma y las expresiones anti-inmigrantes en el mismo norte de México. Donde ¿verdad? La caravana tuvo sus problemas. Y todas las caravanas y todo lo que va a pasar ahí. Entonces, migración es un tema central porque levanta pasiones nacionalistas, porque mal encaminadas, porque levanta pasiones aún de aislamiento, ¿verdad? Y aún de decir,
somos únicos, es etnocentrismo. Eso en la antropología se llama etnocentrismo, la creencia que mi cultura y mi grupo social es mejor que el resto. Y entonces cuando yo lo exacerbo, ¿verdad? Lo que sucede es que se vuelve nacionalismo y ese nacionalismo es el que impide que entren personas de otros lugares a esto. Pero decíamos un ejemplo claro, ¿verdad? Que los alemanes pueden ser, y hay una corriente creciente en Alemania, por ejemplo, de anti-inmigrantes, lo cual también hay en Inglaterra y surgió en Italia, que en Italia de hecho no dejaron entrar, estos famosos barcos, muchos botes muchos barcos de África. no sé llamarle barcos, pero de migrantes. Claro. Este barco que estuvo en todo el Mediterráneo moviéndose de país en país y ninguno lo aceptaban, hasta creo que España fue donde fueron aceptados, ¿verdad? Pero ¿quién hace el trabajo? ¿Quién hace el trabajo que digamos, a los alemanes o no quieren hacer o en el tiempo que tienen se pueden dedicar a trabajos donde ganen más? Pues las poblaciones migrantes, principalmente aún poblaciones de Turquía, imagínate. Y ya no digamos de las poblaciones que vienen de sirios. ¿Quién hace los trabajos en Estados Unidos? Es la población migrante de Centroamérica principalmente. Y guatemaltecos, pues, para decirlo más sencillo. Claro. Pero surge entonces el sentimiento anti-inmigrante y mira con qué iniciamos los titulares esta semana. El titular principal de Prensa Libre, el primer día de su publicación, con 4 aviones repletos de repatriados. Y eso va a crecer enormemente. Mira que creció 40% la repatriación de guatemaltecos que intentan pasar a Estados Unidos solo el año pasado. Ya te imaginas, creo que creció a 91,000, ¿a cuánto? Que a 120,000, 150,000 vamos a llegar este año. Y eso es solo una partecita de los que están intentando irse, por presión económica o lo que uno quiera. Pero entonces va a crecer ese sentimiento, digamos, anti-inmigrante, xenófobo. Mucha xenofobia, mucho ataque y también exacerbado por otro tema que es la religión. Cuando unís el nacionalismo y la religión, esa es la fórmula en una población que no quiere que nadie entre, esa es la fórmula perfecta para ser profundamente y maliciosamente xenófobo. ¿Qué elementos hacen que el tema migratorio sea tan voluble cuando lo une con el populismo? Ya lo mencionaba Estuardo, el nacionalismo, la religión, pero ¿hay otros elementos que debemos de observar? Principalmente son los que menciona Estuardo. Agregaría fácilmente, definitivamente cuando hay situaciones de desempleo, ¿verdad? Que no hay llega el migrante económico, y tiene que recibir una manutención, digamos, del gobierno. Un crecimiento económico. Eso es principalmente en Europa. En Estados Unidos el migrante va a trabajar. Entonces tuvo que darse otro argumento en torno al tema de los migrantes. Pero en Europa sí ha habido subsidios y apoyos. El famoso Estado paternalista de alguna forma ha ayudado también a los migrantes. Y entonces los migrantes, no en todos los países, aclaro, pero sí en muchos, tienen opciones, ¿verdad? Para no inmediatamente meterse a buscar poco de plata, sino se acomodan dentro de un sistema. Pero el discurso siempre camina. Yo tuve un ejemplo muy particular con el tema, lo mencionaba con Estuardo y contigo, en Costa Rica. Sin ir tan lejos. ¿Verdad? Sin ir tan lejos, aquí en Centroamérica. Un país muy educado, porque lo es, pero con situaciones muy peyorativas a los hermanos nicaragüenses. Y cuando yo les decía, miren, pero es que si ustedes están tratando mal a los nicaragüenses, ellos son los que hacen el trabajo que ustedes ya no hacen, ¿verdad? Ese trabajo tal vez difícil, el trabajo manual, digámoslo así, ¿verdad? El manual, ¿verdad? El obrero, el albañil, el que trabaja en extracción de la basura. Todas esas cosas que ya no están haciendo los ticos, lo está haciendo el migrante nicaragüense. Y entonces, ¿por qué darle precisamente a estas personas educadas esos tratos? Esos tratos, o sea, de hablar de esa forma. Y es ese discurso que sí apela a esa emoción, ¿verdad? Donde dice, mira, pero es que ellos son los culpables. Y empieza uno a decir, sí, no estoy muy bien. ¿Y por qué hay tantos nicaragüenses? ¿Verdad? Buscar culpables. Ahí donde está tal vez el extra que te puedo dar de eso, ¿verdad? Buscar culpables. Y los discursos van calando, porque a la gente le gusta aceptar que uno es el que no está haciendo su trabajo, ¿verdad? Y que hay un responsable de que la situación esté mal. Correcto. En lugar de, como usted decía al inicio, ver la realidad y decir cuáles son los temas en los que hay que llegar a un acuerdo o resolver ciertos problemas. Mejor es buscar un
un responsable a quien echarle todas las culpas, y a veces es el migrante. Hay un video que no sé si se hizo viral aquí en Guatemala, pero en otros países se hizo viral, y es el video de un mexicano, el chofer, el conductor de un camión mexicano, que va diciendo México para los mexicanos, y en México solo ondea mi bandera, y va tratando de alcanzar la caravana hondureña. Ajá. Y cuando la alcanza, hay unos hondureños con la bandera hondureña. Y él se baja y les increpa, les reclama que por qué tienen esa bandera que él. Y entonces los otros se sienten mal y doblan la bandera y la guardan, ¿verdad? Uh-huh. Pero les dice, ustedes váyanse y todo eso. Ese video te representa, te puede resumir exactamente, él lo expresa. La mayoría de gente no lo expresa, pero gente que es arrastrada por el populismo, y pueden ser muy educados, ojo, pueden tener maestría, lo que querrás, pero aún tienen mucho sentimiento de este lugar lo hicimos nosotros, este lugar es para nosotros y este lugar nos corresponde, y que la gente que está aquí nos va a quitar lo que hemos logrado, porque ese es al final. Y entonces otros echan la culpa de los problemas que tienen, ¿verdad? Entonces, y a mí me interesa y menciono el caso alemán, porque Alemania ya salvó, creo que por tercera vez, a Grecia de la quiebra, ¿verdad? Así es. Y llegó un punto en que dijeron, mire, no vamos a salvar más a Grecia de la quiebra, que quiebren, ¿verdad? Que estamos salvando nosotros. Entonces, pero la diferencia está que Grecia está separado por varios países y varios kilómetros, ¿verdad? No está cerca. No está cerca. Es diferente al grupo que está entrando a Frankfurt, a Hamburgo, a Colonia, a Berlín, a todos esos lugares. Y tal vez ciudades más grandes pueden absorber más la diversidad. Ciudades que son medianas o ciudades pequeñas, ¿verdad? O pueblos, no absorben esa diversidad. Y miren, y no solo se da ahí, nosotros hablamos de otros países. Mira, un grupo de judíos que llega a Santa Clara, a la Laguna, y los echan. Esa xenofobia, entonces... a lo diferente, a lo que no entiendo. Entonces el populismo apela a eso que no entendés. Bueno, te da una respuesta que no es la completa, sí, pues, y que no es la más real. Como no la entiende es malo. Como usted no entiende eso es malo. Y entonces, venga, juntémonos y peleamos contra eso que no entendemos. ¿Ya? Entonces es al sentimiento, no es a la razón. Porque presupone que siempre se va a dar el no entendimiento. Cuando la posibilidad sería, ¿por qué no nos sentamos y tratamos de entender? Ah, no, mira Santa Clara la Laguna. Echaron a aquellos. En tiempos de Arzú, que no entraran unos coreanos o no sé quién, unos munis, ¿verdad? Porque era no sé quién, ¿verdad? Y que no entre no sé quién porque viene a predicar no sé qué cosas. Entonces también la religión juega un papel muy importante en esto. Porque se motiva. Acuérdate que la misma Europa fue un gran debate cuando intentó autoidentificarse como cristiana. Uh-huh. ¿Y por qué, como diría Huntington, ¿verdad? Por el choque de las civilizaciones que ya ellos miraban. Entonces, aún esa parte de la religión, mira, la economía, pero la economía más simple, ¿verdad? Suma cero. Aquellos vienen y nos van a quitar lo que tenemos. Y si entran, ya no vamos a tener nada. Entonces, unirse, economía, el tema, mira, y además son diferentes a nosotros. El choque y además de las civilizaciones. Piensan con nosotros y no creen lo mismo que nosotros. Entonces, la parte de la religión. Entonces, eso exacerba esa posibilidad de únanse a mí, que vamos a pelear contra esos marcianos o lo que quieran, y los vamos a vencer y vamos a defender nuestro territorio. Y los humanos somos territorialistas, esa es parte de la evolución nuestra. Por eso nos pega mucho ese por discurso. eso nos pega mucho esa defensa de... El populismo, lo hemos hablado acá ya en los bloques, encuentra elementos emotivos como espacios donde puede fomentar ciertas actitudes de las poblaciones. Mencionaba Estuardo el choque de las civilizaciones, las ideas de lo que yo creo que es la colectividad o lo que caracteriza a mi comunidad y lo diferente que viene que la puede amenazar. ¿Se puede disminuir estos riesgos del populismo? ¿Con qué? ¿Con qué tipo de discursos? ¿Con qué tipo de prácticas? ¿Es conociendo al otro? ¿Es platicando con el otro? ¿Es entendiendo por qué es diferente? Sí, es una mezcla, ¿verdad? Para poder enfrentar el populismo y sobre todo el tema de discriminación en otras poblaciones, otros grupos étnicos.
principalmente se hace con la participación, el poder salir de donde está, porque hay comunidades que no salen nunca, ¿verdad? Eso lo hablamos también con Estuardo hace unas horas, de que la gente debe salir. Y cuando la gente sale y comparte con otros grupos, con otros lugares, otros países, la gente termina siendo más tolerante, porque ese ejercicio permite crear riqueza de experiencias. Y cuando uno tiene esa riqueza de experiencias, normalmente uno tiende a ser más tolerante. Es muy extraño que eso no pase. Ejemplos muy claros, el tener que ir, ejemplos en Asia, ¿verdad? Que la dieta es totalmente diferente, la cultura es muy diferente. Y entonces uno empieza a entender ciertas cosas que uno normalmente no entendería. Esto que hablan mucho, el choque de las civilizaciones, es un buen libro para los que nos están escuchando. Es de Samuel Huntington. Tal vez yo lo usé para mi tesis de grado en licenciatura en Relaciones Internacionales. Es tal vez uno de los libros que incluso fue muy rechazado en los 90s. La gente decía, no, ya estamos bien, ya no van a pasar estas cosas. Y cambia el milenio, siglo y todo. Y empiezan a confirmarse que hay problemas religiosos entre choques de culturas, choques religiosos, y donde realmente uno se da cuenta que también no nos entendemos en algunos aspectos y terminamos siendo a veces muy crueles. En lo que hemos estado viendo en Europa es tremendo. Gente que está tratando de ver cómo huye de una guerra y donde las personas no pueden acceder. Y ustedes van a decir ahorita, sí, pero es que ellos deberían de quedarse en sus territorios. Es que están desesperados por una situación. Entonces van a decir, pero sí, pero es que entonces la gente después no hace. Entonces ahí no es un problema del que está huyendo. Es un problema del sistema que permitió que se den esas situaciones de acomodamiento y donde realmente, como pasa en Estados Unidos y en otros países, que si usted va y no trabaja, no recibe plata. Claro. No se le da una respuesta a ese problema, a ese fenómeno migratorio. Vamos a la pausa, regresamos con más de este tema. ¿Y qué se puede esperar en la oferta electoral 2019 para Guatemala? Mucho populismo. De eso hablaremos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta de la noche SF Populismo. Ya hemos hablado de cómo este fenómeno ha llegado a ser protagónico en campañas electorales de la región, cómo ha prosperado en Estados Unidos y en Europa, pero ¿qué pasa con Guatemala? En el pasado hemos tenido ejemplos de discursos populistas que han triunfado, pero ¿qué va a ocurrir en las elecciones de este año? ¿Veremos más populismo o un populismo diferente? ¿Populismo de derechas, populismo de izquierdas? ¿Qué dicen los analistas, licenciado? Definitivamente sí. Sí, porque vende. Me gustaría, definitivamente vende, pero el debate de ideas va a ser muy escaso, tengo que decirlo, porque no veo por dónde va a haber esto. Va a ser descalificaciones tremendas, personales sobre todo, y va a pasar algo que pasó en Brasil. Fíjense, en Brasil se dio una tendencia con el teléfono a través de las redes sociales, pero especialmente el WhatsApp, que ustedes no lo han visto ahorita, pero va a pasar, lo estoy pronosticando, donde van a haber muchas noticias falsas que se van a estar pasando en grupos, ¿verdad? A través de las personas, porque las personas bien intencionadas o mal intencionadas van a tratar de meter a través del WhatsApp y otras redes esa información, porque esa información los grupos no lo van a buscar tanto, ver si realmente es así. Claro, allí el TSE no va a llegar, o sea, eso seguro. Y va a debilitar aquellos espacios en donde se van a poder discutir propuestas, cuestionar proyectos y debatir ideas. ¿Cómo ves la campaña 2019 con este populismo de WhatsApp? Populismo de WhatsApp. No lo había escuchado, pero me parece bien. WhatsApp es la verdadera red social, a propósito. Esta es definida como la verdadera red social. ¿Ya? En las otras hay controles, en las otras hay filtros. No, pero también porque en WhatsApp generalmente tenés a los que conoces. Claro. En las otras tenés a un montón de gente que no conoces. WhatsApp, por eso se llama the truly social network, ¿verdad?
porque es la que te manda mensajes. Y si te llegó del grupo de los primos, y si te llegó del grupo de la oficina, y si te llegó del grupo de... Entonces la gente tiende a creerlo más que si le llegó de un X en Facebook o Twitter o Periscope o un video en Periscope o lo que sea. Esto está más lejano, pero WhatsApp ¿verdad? Y aquí le estoy dando un tip a todos los partidos políticos, ojalá la agarren en el aire porque son medios mulas también, ¿verdad? Uno las tira y no las agarran estos bestias, ¿verdad? Pero bueno, como no la agarran, entonces recurren al populismo. Recurren a un discurso que es muy general, ¿verdad? Muy... ¿todos están a favor del desarrollo? Sí, ¿verdad? Sí, porque sí, dale vuelta a la situación. Sí. Y si utilizaran el WhatsApp para promover sus proyectos, sus eso ideas, sería magnífico. Sus programas, eso sería enriquecedor. Ajá. Pero la apuesta que hacen ustedes acá es que el WhatsApp va a ser utilizado, pero para... Totalmente. Para desacreditar al otro difamar. O a la otra, ¿verdad? Ajá. Y, por ejemplo, ya sabes que el otro es corrupto, ya sabes que el otro no sé qué. Y hasta se van a inventar un montón de cosas. Entonces la descalificación ahora va a ser whatsappera. Y en ese whatsapperismo entra el populismo, pero con toda su fuerza y todo su poder a destruir al otro. Porque el populismo no solamente es convencer a aquellos, ¿verdad? Que tienen que proteger su territorio, que tienen que proteger sus bienes, que tienen que protegerse ellos y que tienen que... Y entonces que viene este Salvador del mundo y que viene este Mesías y Él lo va a hacer por ellos, entonces solo necesita el apoyo de ellos y ellas. Vámonos. Y entonces no es así. El populismo también tiene una vertiente en la cual implica también destruir al competidor. Y el competidor tiene que ser destruido a partir del discurso, ¿verdad? Porque el discurso tiene que ser tan fuerte, y mira cuántos discursos podríamos tener. Y como no va a haber debate, no habrá debate, ¿verdad? Ese es un punto que a mí me parece triste, pero es real, porque los políticos no quieren debatir ideas porque no las tienen. No quieren debatir economía porque no saben de eso, no quieren debatir relaciones internacionales porque apenas y mucho, la primera vez que van a conocer Guatemala muchos políticos ahora es en campaña. Porque pocos tienen perfil de estadista también. Sí, exactamente, ¿verdad? Platicábamos hace un minuto que ustedes acaban de estar en Sunil, por ejemplo, ¿verdad? Y viajando. Y cuando decimos viajar, no nos referimos a vaya a Europa y vaya a Estados Unidos o vaya a Canadá o a Australia. Conozcamos Guatemala. El político, mira, si tiene una harta obligación de conocer que es diferente San Diego, Zacapa, a Sayachepetén y que es diferente a Ixchihuán, ¿verdad? Y que hay idiomas. Que hay gente que viste diferente, que habla diferente, que tenemos culturas, gastronomías diferentes. Ese conocimiento nos enriquece. Si la diversidad no es un mal, la diversidad es un bien. Y entonces el estadista va a utilizar esa diversidad para decir, esto es precisamente lo que necesitamos para desarrollarnos. Y decirnos cómo. El populismo en 2007 habló de ayuda social, en 2011 de mano dura, en 2015 de ni corrupto ni ladrón. ¿Cómo se va a vestir el populismo en estas elecciones? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Será lo social? El ex candidato Manuel Valdizón en su momento le apostó a propuestas populistas como el bono 15, como llevar incluso a la selección al mundial. Él fue más allá. ¿Qué propuestas, qué ideas se van a ingeniar ahora los partidos políticos para ser los protagonistas de este populismo que, como ustedes aseguran y pronostican, va a ser fundamental en este corto tiempo de la campaña 2019? ¿En qué ideas va a pulular el populismo? Mira, te voy a decir cómo debería ser, ¿verdad? Principalmente desarrollo económico debería hablarse. Debería hablarse. Pero obviamente estás mencionando el tema de populismo y se va a seguir hablando de el desgaste que nos tiene ya locos a todos con el tema de si va a haber un poco de CICIG, si no va a haber CICIG, si vamos a tener menos corrupción, más corrupción. Malos y buenos. Malos y buenos. El maniqueo famoso que tanto se hace y donde ya podríamos escuchar a candidatos que estén hablando de otras cosas y poder decir, no, no lo escucho, que siguen con los mismos temas. A ver, ¿qué propuestas tiene? Sólidas, ¿verdad? Que diga, bueno, yo voy a hablar de desarrollo económico porque tengo esta propuesta. Esto y esto y esto. Veamos planes de gobierno. Yo no he visto ninguno todavía. No sé si ya los hay. A mí me gustaría ver un plan de gobierno
y que tenga coherencia, ¿verdad? Ya no planes tan sociales, bolsas y todo eso, ya no va eso. Desafortunadamente va a seguir hablándose de eso, porque eso es populismo, ¿verdad? Afortunadamente la gente, y gracias por recordarme esto, un bello viaje, yo me propuse conocer más mi país, y estuve por Sunil, y mira qué lindo poder ver que la gente trabaja, está progresando y está saliendo adelante. Y le pregunté a una persona qué quisiera escuchar a usted, y me dijo que me dejen una buena infraestructura. Oigan, candidatos, una buena infraestructura vial, porque necesito sacar mi producto. Y entonces, esas opciones, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo puede canalizar? ¿Es factible? ¿Cuánto va a hacer usted de kilómetros en infraestructura vial, por ejemplo? Carreteras, ¿verdad? Nuevas, y también las que ya están para el mantenimiento. Eso es algo viable. Y eso es posible, y sacarlo también de un discurso populista, ¿verdad? Porque ese ya no es populismo. El populismo, tristemente, otra vez, lo repito en resumen, buenos y malos. Las opciones de si somos o no somos, si sí, si sí. El tema de corruptos o no corruptos. Esa palabra que a mí me saca un poco de mi cabeza, hablar de pactos. Aquí no hay pactos, aquí lo que hay es que existen corruptos o existen corruptos, así de fácil. Cuando se hace, estos temas nos confunden y caemos en esos juegos. Y a veces también los medios ven, porque lo repetimos, ¿verdad? Lo que tenemos que hablar es que tenemos un problema serio de corrupción, porque lo tenemos, ¿verdad? Que habría que hablar y sentarse con todos los candidatos políticos para llegar a un acuerdo, ahí sí, pactos, porque eso sí es un acuerdo, ¿verdad? Y lograr encaminar a que este país es posible y que es un país muy bello y que deberíamos de luchar por él. Ahora estoy hablando un poquito de la emoción sin ser populista, porque creo que todos estamos de acuerdo que es un país bello y que debemos merecérnoslos, ¿verdad? Merecernos este país. ¿Y cómo podemos hacer? Trabajando, escuchando propuestas. Repito, los planes de gobierno deberíamos de estarlos leyendo o exigirlos. Cuando nos estén hablando, sí, mire, ¿y por qué no me facilita su plan de gobierno, verdad? Para ver por dónde va a entrarle usted a los temas. Mándelo por WhatsApp, ¿verdad? Eso sí, mándelo por WhatsApp. En PDF. Nosotros lo pedimos, y yo se lo pedí aquí, y está grabado cuando iniciamos. Así es. Porque iniciamos en 2015, ¿verdad? Y aún no había tomado posesión el mismo presidente, Jimmy Morales, y yo le pedí el plan de gobierno, aquí en Sin Filtro. ¿Y te lo dio? Estamos todavía esperando. Bueno, okay. Y luego ya no Y dio ahorita entrevistas. Igual tampoco que, ya no quiso venir. Sí, porque la población no pide. Y la población debería no solo pedir, sino exigir. Y entender que si no pide y no exige, esa tontera que le fueron a decir, comedores para todos, mujeres para todos, no, eso no ofrecen, pero digamos, no sé, pisto para todos, ¿verdad? Y no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es entender que el gobierno tiene que dedicarse a funciones muy claves y muy fundamentales para poder hacer las otras. Primero seguridad, primero justicia y luego seguridad. La seguridad es un resultado de la justicia, ¿verdad? Y por supuesto infraestructura. Y vamos a ver, mire, los planes de gobierno en realidad en Guatemala no deberían de ser ni muy grandes, ni muy complicados, ni muy difíciles. Entre menos prioridades tienen, son más... Exactamente. El problema está que no eficaces. Prioridades. Sí, pero el populista como le quiere contestar a todos. Y quiere quedar bien con todos. Yoyos para los niños, muñecas para las niñas, ¿verdad? Zapatos para aquellos. Hemos tenido magdalenas. Solidarias. Magdalenas solidarias. Es que más populismo que eso no puede haber, pues. ¿Con dinero de quién? Con nuestros impuestos. Ese es el problema. No eran tan solidarias. A ver, Estuardo, ¿y crees que vamos a caer en esa trampa de blanco, negro, buenos y malos? Más de alguien estará pensando que ese es un discurso populista que puede llegar. Y mira que hasta el cristianismo ayuda, ¿verdad? Porque Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí, y el que no vota recoge, y el que... Suma cero. Sí, o sea, Jesús estableció ese discurso maniqueo, que obviamente no es de él, esa es una influencia helénica, ¿verdad? Sí, es una influencia griega que llega a partir del dominio romano ahí a la región de Judea. Pero él lo repite, ¿verdad? Junto con el tema del verbo, ¿verdad? Que viene también de los helénicos. Pero imagínate, la gente lo ve hasta religioso. Ese maniqueísmo lo ve hasta como, ¿y esa qué religión es?
¿verdad? Cuando no, una sociedad, el estadista debe entender que una sociedad es diversa, que una sociedad si bien tiene necesidades, pero también tiene potencialidades, que una sociedad, si bien tiene retos, también tiene grandes oportunidades, y nosotros tenemos grandes oportunidades en Guatemala, enormes oportunidades, y que tiene que ser un plan de gobierno pequeño, bien priorizado. No tiene que quedar bien con todos, porque el populista quiere quedar bien con todos. Y al final termina quedando mal con todos, porque a nadie a ese punto quería llegar, creo que para concluir ya esta hora de análisis. Hemos hablado del populista cuando está en campaña, cuando es amigo de todos, cuando es Mr. Simpatía. ¿Qué pasa cuando llega al poder? El populista muchas veces toma actitudes autoritarias y no escucha o no aprovecha una sociedad diversa, una sociedad diferente. ¿Qué pasa con un populista en el poder? Muchas veces. Wow. Es fácil de notarlo. No es muy tolerante a la crítica. Y lo más importante para una sociedad que quiera desarrollarse es que primero que tenga un equipo de gobierno adecuado, ¿verdad? Donde no tenga problema con que le diga, mire, señor presidente, esto no lo está haciendo bien. Hay que irse por este lado. El problema es que tenemos en un corte populista a un grupo de gente porrista, ¿verdad? Populistas, claro. Porristas. Gente que le dice, sí, usted va muy bien. Y eso no es el trabajo de un equipo de gobierno. El equipo de gobierno es decirle dónde hay que irse porque se está haciendo las cosas bien o se están haciendo mal. Y se pueden medir con estadísticas, datos, ¿verdad? No solo usar la palabra bien mal. Eso es el primer, tal vez, punto de vista. Tristemente, la mayoría de candidatos que tienden a ser populistas, casi todos de hecho, tienen esa falla, ¿verdad? Y no escuchan la crítica, no pueden escuchar que le digan no va por este lado. Incluso nosotros como medios tenemos también un trabajo muy importante, es una gran responsabilidad, decirle, mire, usted no está haciendo bien esto, pero cuando se esté haciendo bien también decírselo. Claro. Eso es una falla que hemos tenido también como medios, ¿verdad? Hay cosas que han caminado bien, decírselas, porque no solo es lo malo, también usted acertó por acá, ¿verdad? Lo felicitamos, siga por ese camino, ¿verdad? Y también, por supuesto, es la responsabilidad principal de los periodistas, sobre todo, informar. Usted no está haciendo bien esto. Y entonces el candidato, o en este caso un presidente, debería escuchar y ponerlo y corregirlo si así es. Y dejar un poco la emotividad. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias por esta interesante conversación acerca del populismo y en todas las facetas, ¿no? Desde la búsqueda del poder hasta cuando llega y cómo ha prosperado en algunas sociedades, en algunas más, en otras menos. Vamos a ver qué pasa en 2019 con el discurso populista. Hay que estar muy atentos a desmenuzar y analizar las propuestas de los candidatos. Promete una excelente noche. Y prometo una excelente noche y un muy próspero fin de semana. No, no es cierto. Muchísimas gracias, licenciado Estuardo. Estuardo Rodríguez, licenciado también Estuardo Zapeto. Hoy tengo dos Estuardos. A usted muchas gracias. Feliz noche y nos vemos el lunes.